atentos a todas las tonteras, todas las chorradas que va a decir este señor de nuestra Madre del Cielo. No he podido evitar el tratar de refutar a este señor, porque en cuestión de 3-4 minutos pues suelta cada mentira del tamaño de una catedral. Vamos a darle paso a este video y verán las cosas tan tremendas que dicen. Apenas he visto el video, apenas he preparado nada, porque este vídeo, si se preparara con textos de patrística bíblica, podría ser un vídeo de varias horas. Pero vamos a rebatirles los principales ataques que hace a nuestra Madre del Cielo. Escúchenlo. ¿Es María corredentora del mundo junto a Cristo Jesús? ¿María intercede por nosotros con el Padre? ¿María está en el cielo? ¿Puede María perdonar pecados? ¿Podemos adorar a María? Yo soy Germán Pérez y en este video hablaremos de la Virgen María de los católicos y de María de la Biblia. Comencemos. Muchos católicos piensan que los evangélicos no queremos a María, la Madre de Jesús, pero en realidad creemos que muchos evangélicos no aman, no quieren, no respetan a la Virgen María, porque eso es un hecho probado. Solamente tienes que meterte en las redes sociales y ver, por ejemplo, en Facebook, cómo hacen memes que son totalmente insultantes contra la Madre de nuestro Señor. Hacen cualquier tipo de dibujo, cualquier collage y tratan de insultar con ciertas imágenes e insultos que a veces pues rozan pues la poca vergüenza, ¿verdad? Estos señores no tienen escrúpulos de llamar a María de cualquier manera. No son suposiciones nuestras, porque eso se ve día a día. Puedes ver videos de pastores evangélicos, te puedes entrar en las redes sociales y vas a ver que hay fortísimos ataques a María. Ahora, como dije en el anterior video en este canal, sí hay protestantes, sí hay evangélicos que respetan a María y le tienen gran aprecio. Por eso a veces no me gusta generalizar, pero protestantes, sobre todo del corte pentecostal, sí son muy odiosos con ese tema. le amamos, es un ejemplo de humildad y obediencia. Y creemos fielmente en lo que afirma la Escritura, que es bendita entre las mujeres, que es la Madre de Jesucristo, no de Dios. Ya soltó este chico su primera herejía. No ha tardado mucho, ¿verdad? Pocos segundos y él cae en la herejía nestoriana. O sea, está separando la persona de nuestro Señor. Una sola persona, dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Es más, la Escritura nos afirma y nos garantiza que María es Madre de Dios. Recordemos la visitación. Isabel oye a María que viene, su hijo salta en su vientre y cuando María llega a la presencia de Isabel, ¿qué dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? ¿Quién era el Señor de Israel? Pues Dios mismo. Isabel, llena del Espíritu Santo, llegó a afirmar eso. O sea, si el Señor niega que María es Madre de Dios, pues entonces está dejando por mentiroso a el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Sigamos escuchando. Jesucristo ya existía antes de la formación de su cuerpo en el vientre de María. Por Jesús. La Iglesia no enseña que María, ¿verdad?, sea una diosa y por tanto dé a luz a un Dios. La Iglesia enseña, ¿verdad?, que María no creó a Jesús, no le dio la divinidad,
Pero María, cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Y ese que llegó a estar en el vientre de María es Dios. María no es la madre en la eternidad, sino que María es madre de Dios, es madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en ese momento de la historia. ¿Cómo se llama la mujer que engendra a un niño, lo pare, lo mantiene, lo viste, lo da de comer, lo hace un hombre? Se llama madre. Pues Jesús, que es Dios, nació de María. Por tanto, María es madre de Dios. María no le dio la divinidad, sino que Dios, que estaba desde toda la eternidad, existía desde toda la eternidad, se hizo hombre en ese preciso momento, en el momento que María dio su sí al Espíritu Santo. Y ese que estuvo dentro de ese útero de María, ese es Dios. El Dios que es Dios por la eternidad entró en el tiempo a través de María. Fueron creadas todas las cosas, incluyendo a María. Y aunque muchos católicos afirman que María es corredentora de la humanidad junto con Jesús, es una completa falacia. No es ninguna falacia. María dio su sí a Dios. O sea, ya está colaborando en el plan de Dios. La Iglesia nos enseña que, María salvara al género humano. La Iglesia enseña que el único Salvador, el único Redentor es Jesucristo. María, con su sí, empieza a cooperar en la salvación del mundo, no siendo la autora de la salvación, pero sí una cooperante necesaria. Que fue Jesucristo quien lavó nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario, no María. La iglesia tradicional se basa en decir que María es corredentora, en que supuestamente sufrió junto con Jesús. Pero aunque obviamente le dolió y sufrió al ver cómo trataban a su hijo y cómo murió en la cruz del Calvario, cuyo dolor y sufrimiento de María no alcanza para redimir los pecados de nadie. Bueno, realmente ni el sufrimiento de Jesús. La Biblia no relaciona la redención al dolor de Jesús, sino más bien a su muerte. La cosa aquí es que a María no la tocó ningún latigazo A María no la tocó ningún latigazo. Este chico seguro no es padre. Seguramente no es padre. Yo soy padre. Y a todos los hermanos que me están viendo, ya sean evangélicos, protestantes, católicos. Siendo padres, podemos ver sufrir a un hijo nuestro e incluso sufrir más que ellos. Me explico. Podemos ver a un hijo enfermo, ¿verdad? Lo estamos viendo con nuestros ojos. Nuestro hijo está sufriendo en su propio cuerpo las consecuencias de una enfermedad o sufriendo las consecuencias de una herida o lo que fuera. Y yo como padre sufro, no físicamente, pero el dolor que sufre un padre, el dolor que sufre una madre, viendo a un hijo sufrir, y más con lo que vio María, en la cual veía a Jesús, lo veía crucificado, lo veía antes de la cruz, le estaban dando latigazos, se burlaban de él, etc. ¿Ustedes creen que María, su madre, la que le dio todo su ADN, toda su carne, toda su sangre, iba a pasar aquel momento como cualquier cosa? María, de ver eso, estaría muriendo en vida.
Ese es el dolor de un padre y una madre. Jesús, por su dolor, por su dolorosa pasión, como decimos en el rezo de la Divina Misericordia, ese fortísimo dolor, por supuesto que fue tremendísimo, el dolor que pasó nuestro Señor. Pero no hay que menospreciar ese dolor en el alma, en el corazón de un padre y una madre. Y sí colaboró con ese sufrimiento al pie de la cruz. Azotó a Jesús, ni mucho menos murió en el Calvario. Y aunque hubiese muerto, su muerte no hubiese redimido a nadie. Por supuesto, Germancito, que ni la muerte de María, el sacrificio de María, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago hubiera redimido nada. El único que podía redimir lo que estaba perdido, ¿verdad? Pues era Jesús. Son los argumentos de Germán son tan infantiles que son muy fáciles, ¿verdad?, de patear. No entiendo este tipo tampoco de ataques que hace este chico, porque tampoco ni están bien fundados ni fundamentados, sino que son incluso para atacar a la iglesia. Hay que estudiar, no así delante de una cámara como él se pone y tratar de tirarle piedras a la iglesia. Me parece que este chico necesita formarse. Solo Cristo podía redimir a la humanidad. La Biblia nos enseña que solo Jesús nació sin mancha de pecado. Claro que María merece honra por su papel protagonista. La Iglesia Católica nos enseña la Inmaculada Concepción de María. ¿En qué? ¿Por qué? María debía ser exenta de pecado en atención a su hijo. ¿Por qué? La Biblia enseña en el Salmo 51, versículo 7, en que la madre propaga el pecado al hijo. Decía el rey David lo siguiente. Perdón por la tos. El rey David decía que nació en pecado. En pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña eso y el judío creía eso. Dios tenía que nacer sin pecado. Por supuesto, Dios Padre podría haber hecho eso, podría haber omitido la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Pero María sí fue inmaculada en atención a los méritos de su hijo. La Quejaritomene, la toda llena de gracia, exenta de pecado, de todo pecado, tanto personal como del pecado original. Por tanto, María, exenta de pecado original, tuvo que ser así en atención a su hijo, porque un mal árbol no da fruto bueno, ¿verdad? Sino que el buen árbol da un buen fruto. ¿Y qué mejor fruto que nuestro Señor Jesús? Protagónico en el plan de salvación, ya que en su vientre se gestó el Salvador del mundo. Honra, no adoración. Pues vemos otro típico ataque protestante. Honra sí, adoración no. Reto a este chico, a Germán, sí, lo reto a que nos muestre en cualquier otro video un documento, una bula, una encíclica, que es donde enseñan los sumos pontífices lo que debemos creer, ¿verdad? En el catecismo, en cualquier documento de la Iglesia o a través incluso de la tradición de la Iglesia, en el cual diga que nosotros, los católicos, tengamos que adorar a María. Señor Germán, no existe. pues la misma María reconoció su necesidad por un Salvador, como cualquier pecador. En Lucas 1:46 exclamó: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El hecho mismo de que por supuesto, María, como criatura de Dios, necesitó de Salvador.
Por supuesto que sí, pero su salvación fue una salvación preventiva. María ya sabía que era salva, la madre de nuestro Señor. Que María muriera, ya que ya no está entre nosotros, es una señal de que su vida estaba sujeta a la pena de pecado. Y aunque muchos... Este señor afirma que como María murió, pues estaba sujeta a la muerte. Entonces, por esa regla de tres, según la afirmación del Señor, entonces Jesús también estuvo sujeto al pecado, ya que Jesús también murió. Vean las incoherencias que dice el señor Germán. afirman que María fue llevada corporalmente al cielo, siendo este el dogma de la Asunción de María, declarado como una doctrina infalible. Pero de ese dogma Jesús no habló, ni fue... No habló, pero si leemos el último capítulo del Evangelio de San Juan, dice que Jesús enseñó muchísimas cosas que aunque se escribieran todos esos libros, ni el mundo podría llegar a contenerlos. María está en el cielo. Podemos leer Apocalipsis, capítulo 12, donde podemos ver a una mujer. Una mujer. María es llamada desde el Génesis y en los Evangelios, incluso Jesús la llega a llamar mujer en reconocimiento a que era la nueva Eva. Y en Apocalipsis, el mismo San Juan, el cual se la llevó a su casa, llama a María de nuevo mujer, mujer con M mayúscula, la mujer que iba a dar a luz a aquel que iba a regir el mundo con cetro de hierro. ¿Cuál fue la única mujer que parió a Jesús, a nuestro Señor? María. ¿Y dónde estaba María? En el cielo. No dijo que vio un espíritu, no dijo que vio un fantasma, sino que vio a una mujer de manera corporal. Por eso, los católicos, a través de la tradición, a través de la Biblia y el magisterio infalible de la Iglesia, creemos que María fue asunta al cielo por méritos de nuestro Señor Jesús. Fue una doctrina que los apóstoles creyesen o predicasen, ni mucho menos está en la Biblia. La resurrección de los... Por supuesto que los apóstoles no iban a predicar eso, ya que la mayoría de ellos murieron incluso antes que María. Ellos estaban preocupados en predicar. Dice la tradición católica que de una manera milagrosa los apóstoles venían al encuentro de María cuando María iba a partir con nuestro Señor. Por supuesto que los apóstoles deberían de haber predicado, pero también sus discípulos más allegados, y desde el principio del cristianismo existía esa doctrina. No es un invento contemporáneo de ningún papa que se levantó un buen día y se inventó ese dogma, sino que la Iglesia por 2000 años ha creído desde siempre que María fue asunta al cielo. Los muertos, sin excepción alguna, será hasta que el Señor vuelva, tal y como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que cuando se trata de la Virgen María de los católicos... Por supuesto, Germancito, los católicos creemos en eso. Eso es lo que la Iglesia le llama la resurrección de la carne. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y también en el capítulo 6 de Apocalipsis cómo los primeros mártires, los que murieron en Cristo Jesús, hablaban cara a cara con Dios. Así que no me digas que la resurrección va a ocurrir un día al final de los tiempos, sino que ya nuestros seres queridos, los santos, disfrutan de la presencia del Señor en el cielo. Pueden leer también
Hebreos capítulo 11 y el capítulo 12, donde dice que los espíritus llegados a la consumación de la fe entraban en la Jerusalén celestial. 2 capítulos preciosos, el cual recomiendo a este señor que los lea. Católicos hablan de alguien muy diferente de la cual describe la Biblia, porque de la Virgen, perdón, la Virgen que predica este señor sí es la que es completamente diferente a lo que enseña la Biblia. Aquí, a grosso modo, en este video, hemos visto que María sí se corresponde, la María que enseña la Iglesia, corresponde a la María de la Biblia. Es una misma persona. La diferencia, ¿cuál es? Que la Iglesia tiene una interpretación mucho más profunda. La enseñanza mariológica es mucho más profunda que lo que estas personas que atacan a María suelen leer en la Sagrada Escritura. Es como ver, por ejemplo, el mar, ¿verdad? El océano. Y ellos ven, digamos, el mantel precioso que hace ese agua y tú dices, oh, qué bonito. Pero si te sumerges en eso, pues verás muchísimas cosas más preciosas, ¿verdad? Podrás ver peces, corales, etc. Por eso es lo que nos enseña la Iglesia, a profundizar muchísimo más en esos textos bíblicos bajo el magisterio y la tradición de la Iglesia. La que habla la Biblia no dice que sea corredentora, ni que fue al cielo, ni que ya le hemos dado respuesta a esos dos ataques. nació sin pecado, ni mucho menos que perdona nuestros pecados. Tampoco es nuestra intercesora ni Ahí se acaba de inventar otra cosa, ¿verdad? Que María perdona nuestros pecados. ¿Qué católico, por muy de pueblo que sea, cree que María perdone pecados? Eso se lo sacó este señor de la mismísima manga. mediadora con Dios, título que también la Iglesia Católica le ha dado. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Claro que creemos. Solo hay un mediador. Él cita el texto de Timoteo. Pero si nos vamos al griego, esa palabra solo, en el original aparece eis, que significa solo, pero que quiere, que pide la ayuda, la intercesión de los demás. O sea, el único mediador es Jesús, pero Jesús quiere y pide que también nosotros, con nuestras oraciones, se las entreguemos a Él, que es el único mediador. Los hermanos separados confunden con bastante frecuencia la intercesión y la mediación. Mediador solo es Cristo. Intercesores somos todos. Yo, este señor, Germán, porque él de seguro le pedirá seguramente oraciones a su pastor, a amigos, a familiares. Y María, por tanto, puede rogar por nosotros. María, la Gebirá, la reina del cielo, acude delante de su Hijo a pedir por nosotros, igual que ese señor puede orar por su mamá, por su padre, por sus hermanos, por su familia. No hay ningún problema con eso. La Iglesia enseña la comunión de los santos. Es una unión en el amor, en la caridad, en todos, entre todos los creyentes. Es un vínculo que tenemos todos los creyentes en el amor. Creemos en María y le amamos y le admiramos por ser ese instrumento de honra que Dios utilizó para traer al Salvador del mundo. Pero honrar es una cosa y adorar es otra. Felicidades, Germán. Honrar es una cosa, adorar es otra cosa. Por supuesto que adorar y honrar es muy diferente. Adorar, solo adoramos a Dios.
Honrar, podemos honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos y también a María, pero una honra especial. Esta palabra le repatea muchísimo a nuestros hermanos, la hiperdulia, ¿verdad? Los santos reciben una veneración de dulia y María hiperdulia, o sea, una veneración superior a la que debemos tener a los santos y a los ángeles, porque ella fue la que nos trajo a nuestro Señor Jesús. Pues llegamos al final de este video, hermano. Si quieres que haga más videos de este tipo y también si me dices algún pastor o algún video, me puedes dejar el nombre de ese video para poder hacerle una reacción. Ya sabéis que en este canal nos debemos a ustedes y con la doctrina católica le daremos respuestas a esos videos que causa confusión en las redes sociales. A veces nos encontramos videos que son virales de los hermanos no católicos y lo único que buscan es tratar de engañar al creyente, a sembrar la duda. Pues ahí estamos nosotros para que los hermanos disipen todo ese tipo de dudas conforme a la doctrina católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.